puedes iniciar. Bueno, pues el tema, muchas gracias por la bienvenida y sobre todo también por la oportunidad que nos dan como estudiantes en la formación de poder escribir y atrevernos a enseñar, a mostrarles lo que se ha observado, ¿no? En este caso voy a hablar acerca del beneficio de la denuncia en materia de delitos sexuales, en caso de delitos sexuales desde la perspectiva psicoanalítica y el acompañamiento tanto legal como jurídico. Mi formación de base es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México. Me estoy formando en psicoterapia psicoanalítica aquí y también tengo formación como perito en psicología forense y práctica privada como tal, ¿no? Una de las situaciones dentro de hablar de la denuncia en la sociedad actual mexicana, pues conceptualizamos el proceso como engorroso, lento y que no hay justicia, ¿no? Se escucha mucho que no hay justicia, que se pide justicia, se ven las marchas, hablando de marchas, porque la percepción de la población es atribuir a la falta de empatía de las instituciones, ¿no? Que se dedican a esta impartición. En este caso, bueno, pues en estos 5 años de la práctica forense se ha promovido en mi práctica clínica la cultura de la atención oportuna y el acompañamiento psicológico y jurídico a través del trabajo con los pacientes que llegan al consultorio. Primero, bueno, pues me voy a atrever como a definir algunos conceptos de delitos, los delitos sexuales que existen dentro del Código Penal. Uno es el acoso sexual, que se define como a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. La segunda es abuso sexual, al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, cualquier acción dolosa con sentido lascivo y caracterizada con contenido sexual. Estupro, el estupro está en el artículo 180, al que tenga cópula con persona mayor de 12 y menor de 18 años, obteniendo consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño. La violación, al que por medio de la violencia física y moral realice cópula con cualquier persona de cualquier sexo, se entiende por cópula la introducción del órgano sexual vía idónea, pene, vagina, o no idónea, con cualquier objeto. Y el incesto es a los hermanos o a los ascendentes o descendientes consanguíneos en línea recta, con conocimiento de su parentesco, que tengan cópula entre sí, pues entre padres a hijos, o padres a abuelos, o sea, en la misma línea, la misma línea directa. En este caso, bueno, pues lo que más llega y lo que más conocemos, lo que más se conoce es el abuso sexual, el acoso sexual y la violación, ¿no? Sin embargo, digo, no está de más el poder diferenciarlos todos, todos los tipos de delito sexual para poder determinar una conducta de este estilo, ¿no? Y sobre todo las consecuencias que también a nivel psicológico se dan, ¿no? Psicoanalítico. Algunos datos interesantes es que, bueno, pues las mujeres son más agraviadas en este tipo de delitos, con una tasa de incidencia tan solo en el 2024 de 4.290 delitos por cada 100.000 y estadísticamente similar a 3.470 delitos estimados en el 2022. Quiere decir que de 2022 a 2024 creció la tasa, ¿no? Y bueno, en ese INTE también estábamos hablando de la pandemia, ¿no? En los hombres la tasa para este tipo de delitos fue de 465 por cada 100.000. En otras palabras, se contabilizaron 9 delitos sexuales contra mujeres por cada delito sexual contra los hombres. Los casos de los delitos sexuales han ido en aumento, según los datos de la INEGI. En mujeres menores de 15 años o más, manifestó haber vivido una situación de violencia sexual en la infancia y el delito de violación registra su máximo en el grupo entre 10 y 14 años y ocurrió 4.7 veces en más niñas que en niños. Eh,
y bueno, pues suenan dentro de esta misma práctica en la adscripción en Centro de Terapia de Apoyo a Delitos Sexuales en la Fiscalía, donde se llevan a cabo las entrevistas y la dictaminación de que corroboren los hechos. Se observa que en esta situación las víctimas, lejos de sentirse comprendidas en el proceso, se sienten más revictimizadas ante la apertura de este tipo de eventos traumáticos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son alarmantes las estadísticas y va en aumento, se dice que es un delito de realización oculta y se da generalmente de manera intrafamiliar, más que extrafamiliar, ¿no? En el interior de las familias y se hace poco creíble también y hasta cierto punto dentro de los mecanismos que más se observan en la clínica con los familiares es la negación, ¿no? Con algunos comportamientos con los que llegan las personas en este tipo de situaciones es que existe una diversidad de signos y de síntomas, acciones y actitudes que presentan las conductas de las mujeres que son víctimas de un delito sexual. Está el cutting, trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, rasgos de personalidad borderline, casos de psicosis, neurosis conversiva o deseos de cambio de género como un intento defensivo, no como una elección libre de su sexualidad. Repiten el abuso en diferentes áreas de su vida, se les dificulta establecer límites a ellas mismas y a su entorno, establecen relaciones con patrones de conducta destructivos, la familia suele ser demasiado protectora, en el caso de los niños y en el caso en general también de otras chicas, falta de interés en sus actividades, ansiedad, miedo a salir a la calle, y en el caso de los niños, pues los juegos de los niños dejan de ser espontáneos, ¿no? Los niños expresan igual rigidez en sus afectos y pareciera como si no sienten nada, tanto en el juego como en la palabra, ¿no? En el psicoanálisis pues es a través de la palabra y en ocasiones son pacientes que llegan con la palabra, sin la palabra, con un vacío en la palabra, no hay manera de expresarlo. Y bueno, pues también se vuelven los niños más impulsivos también. Aquí también, previo a toda esta investigación, existen silencios, un tema que se llama silencios llenos de contenido, en donde nos habla una de las autoras que cito, que es Alice Miller, que los niños maltratados tienden a reproducir con sus propios hijos esta misma clase de violencia que ellos padecieron. Es decir, lo que no se elabora se repite y se transmite también, ¿no? En este sentido, pues los padres también en ocasiones, los mismos padres biológicos suelen ser los agresores, los tíos, en una repetición también, al no el poder elaborar lo que son los afectos, todo lo que se relaciona al evento, se vuelca en silencio y entonces está lleno de contenido afectivo y se repite. Cuando no se habla, se repite, ¿no? Freud en 1914 explica en Repetir, recordar y elaborar que la repetición se refiere a la tendencia inconsciente a recrear experiencias pasadas, a menudo traumáticas, en el presente. De ahí que reelaborar es el trabajo terapéutico a realizar, es decir, integrar esas experiencias, darles un nuevo significado y superar las resistencias. En este caso, bueno, pues entender que el abuso desde una perspectiva no solo generacional, no nos lleva no solamente a señalar responsabilidades individuales, sino a mirar a profundidad todo lo histórico, ¿no? Los entramados históricos y culturales que lo sostienen, la cultura, los patrones, romper con estos ciclos, pues implica una revisión de duelo, de transformación, y comienza en el espacio terapéutico, pero también puede desplegarse en la escuela, en la comunidad o incluso en un tipo de lenguaje en el que vamos a poder nombrar lo vivido, ya sea a través del arte, una canción, una escritura, un algo, ¿no? De esta manera, y bueno, pues también dentro del análisis, ¿no? Empieza en el espacio. ¿Cuál es el beneficio? La denuncia promueve que la persona que ha sido víctima
tenga la oportunidad de que se le proporcione escucha, una escucha activa, una credibilidad a esa vivencia traumática. En el momento de realizar este acto, se le da un significado y validez a sus afectos, posibilitando el cumplimiento de la ley externa, buscar que se cumpla esta ley y proporcionar un cierto alivio al yo, que entendiendo que el yo es lo que nos posiciona en la realidad. En este cumplimiento que se menciona posibilita una sensación de seguridad que permite a la niña o a la mujer identificarse de forma adecuada con sus figuras primarias y por consiguiente consolidar otras relaciones interpersonales. Y voy a citar un caso de una viñeta clínica, lo vamos a denominar el caso ABA. Es un adolescente que llega a los 15 años por una situación de abuso sexual y posteriormente se descubre dentro del proceso una violación. En este caso, bueno, pues llevar a cabo la denuncia correspondiente lleva un acuerdo reparatorio. En un principio no se obtiene un resultado en materia legal, sin embargo, se observa que disminuye la angustia al momento de ser escuchada y darle credibilidad a su dicho. Esta adolescente presentaba actos de autolesión y de intento suicida y también se expresaba deseos de querer hacer justicia y querer ella matar al padre. Entonces, por eso es que se sugiere la atención y el apoyo de un abogado, en este caso, así como, como psicoterapeutas, como psicólogos, tener el apoyo multidisciplinario de no solo del psiquiatra, sino también de un abogado, en este caso, ¿no? Debido igual también en el código, también se tiene, en el mismo código penal, no podemos ser omisos ante este tipo de situaciones, pero tampoco se trata de denunciar sin que la persona esté preparada emocionalmente, ¿no? Psíquicamente. Y bueno, dice, es una adolescente y llega a consulta por motivo de abuso sexual por su padre. De acuerdo a la narrativa, ella solo recuerda que la tocó, expresa sentirse incómoda de ser niña, así como deseos de mutilarse los genitales. Con un tono afectivo de enojo todo el tiempo frunce el ceño y aprieta los puños cuando habla del tema. Lo que más se repetía en su discurso es su deseo de ser niño. Al hablar se coloca el bolso enfrente de ella como si intentara tapar sus genitales. También siempre evita el contacto visual con la terapeuta y se muestra apática. Su persistencia en cambiar su persistencia en el discurso es cambiar su género. Decía que era para buscar proteger a sus familiares de los puercos asquerosos y por resentimiento hacia su agresor. En transferencia da la impresión de impotencia de no poder con el caso. Durante el análisis sale a la luz que también la madre fue violentada por otros familiares, lo que puede explicarnos por qué su madre elige como pareja a un agresor sexual. La madre, al guardar silencio sobre su propio abuso, genera las condiciones para la repetición, condenando a su hija a repetir dicho abuso. Queda entonces en la historia de la madre un silencio con mucho contenido, lo cual hizo que ella no pudiera brindar una función de contención en el abuso que sufrió su hija. El entorno familiar de Ava es opresor, los padres son autoritarios, en especial el abuelo, quien es el que manda. En su familia las mujeres son sometidas por la autoridad del hombre. Por eso la madre de Ava, en un intento de escapar de esta opresión paterna, sale de su casa y se casa con el padre de su hija, sin poder darse cuenta que iban hacia el mismo destino. Esto porque se repite el mismo patrón de sometimiento con su cónyuge. Después, cuando quiere poner un límite separándose del marido, es cuando se da el ataque a la hija. A partir de que Ava decide denunciar, se observa claramente una disminución de su angustia y se detienen los pensamientos suicidas, así como la autoagresión. Después de dicha mejoría, Ava deja el tratamiento, lo cual no permitió que avanzáramos más, no se alcanza un fin de análisis, se da un cierre muy abrupto, dejando cosas pendientes por trabajar. Una de ellas, el tema del cambio de identidad de género. Sin embargo, gracias a la denuncia en un marco de acompañamiento y contención, Ava tuvo una importante mejoría. Se llevó a cabo una audiencia inicial, al cual se le da credibilidad, escucha su dicho,
se genera un acuerdo reparatorio donde es por fin es escuchada por la sociedad. Y bueno, pues en este caso, como pudimos concluir a grandes rasgos, que el beneficio de denunciar proporciona en un marco en el que el procedimiento institucional es largo, angustiante y revictimizante, por lo que respecta a los tiempos de espera y la manera en que está diseñado el sistema jurídico mexicano, y bueno, en general, todos los personajes y los sujetos que se encuentran dentro de la fiscalía, el fiscal, los psicólogos institucionales, los médicos forenses. En el caso de violación, la medicina forense tiene que intervenir a realizar una auscultación, se le denomina, donde tienen que revisar su estado físico, psicofísico, pero también tienen que revisar si existe alguna lesión en el área genital. Entonces ya desde ahí se vuelve revictimizante. Eh, Más aparte, digo, el humor con el que viene todos estos personajes genera una situación de mayor angustia y hasta cierto punto en ocasión hay pacientes que estando en acompañamiento han dicho, me sentí más revictimizada porque el fiscal tenía su cara de enojado y no sentí que me creyó y me preguntaba una y otra vez si era verdad, ¿no? Sí, ¿y qué más? Y me preguntaba y más, ¿no? Si bien es cierto, bueno, pues en este sentido, si el proceso de análisis permite acompañar al analizado a que su angustia disminuya, permitiéndole primero elaborar la narrativa de lo sucedido, qué ocurrió, otorgar credibilidad a su dicho, escucharlo, y también se puede encontrar menor sufrimiento, que incluso permite resignificar no propiamente el evento como cual, pero sí la experiencia. Y el acuerdo reparatorio se traduce en términos económicos y si bien es cierto, no hay una remuneración que sea lo suficientemente valiosa o en ese sentido como para recuperar lo que le arrebató la agresión o la ofensa sexual, también es cierto que sí otorga una calma y sí en términos de afecto, en términos de escucha, pues el dinero que invierte en su proceso de análisis o en su proceso terapéutico le ayuda, y también en el legal, le ayuda a resarcir un poco ese daño, ¿no? Y sobre todo en términos del cumplimiento de la ley externa, otorga una sensación de están haciendo algo, hay una causa y hay una consecuencia, ¿no? Del acto. Y bueno, pues esto fue a grandes rasgos de lo que se puede encontrar. Más adelante en el artículo también, al momento de escribirlo, muestro otra viñeta en donde es un caso de una chica que todavía no llega al proceso de denuncia y se observa la repetición del abuso tanto en diferentes áreas de su vida, como en el trabajo, en sus relaciones, y se observa una diferencia en el momento en el que ella decide que si quiere hacer el acto de la denuncia, cesa la compulsión a la repetición desde Freud, que es esta necesidad de repetir la conducta, intentando elaborarla, intentando tramitarla, y en ese sentido, en esta otra viñeta se, se observa como también esa misma repetición lleva a un acto o un acting hacia un aborto, ¿no? Entonces, un aborto. Entonces, pues, es todo. Bien. Ana, muchas gracias. Eh, es un tema, híjole, muy complejo, es un tema por demás interesante y tiene un lado terrible, ¿no? El manejo en las autoridades, Sí. muchas de los médicos legistas. No quiero alargar mis comentarios porque estamos sobre el tiempo y ahora le toca presentar a Yael, eh, quien le voy a pedir, bueno, Yael es, al igual que Hanna, es mi alumno de tercer semestre. Es un joven con la trayectoria académica del CIES. ¿Vienes de qué universidad?
de Mexicana de Psicología. Ok. Por cierto, muy interesante ese tema de psicología. Bueno, te quedan muy pocos minutos, te quedan 13 minutos. Discúlpanos. Inicia, no quito más el tiempo, aunque siempre será muy valioso que esto después nos lo compartas porque queremos integrarlo a la revista, todas las presentaciones como ponencias de estudiantes. ¿De acuerdo? Adelante. ¿Ese lo está haciendo? Sí. Gracias. Esos son los importantes, ¿no? No, al contrario. Bueno, de antemano les solicito una disculpa por la demora y pues doy pauta a ello. Dándoles las buenas tardes, compañeras y compañeros, docentes. Les doy un cordial saludo y los recibo con aprecio al ser partícipes en esta presentación que se llevará a cabo, en la cual les traigo un tema de interés personal, social y clínico en la actualidad, trayendo hacia ustedes un acercamiento de lo que se ve presente para los jóvenes y no tan jóvenes ante las percepciones que hoy se nos arrojan, sin un entendimiento claro de lo que antecede. Como mencionó, mi nombre es Yael García Santos y acompáñame a analizar el género fluido desde una perspectiva psicoanalítica. Para comenzar, será necesario dejar en claro de qué estamos hablando. El género fluido se conceptualiza como una identidad de género no binaria, refiriéndose a aquellas personas cuya identidad de género cambia o fluctúa a lo largo del tiempo. No se identifican de manera fija con un solo género, sino que su sentido de género interno puede verse sujeto a variaciones, identificándose unas veces con un género, otras veces con otro, con ambos géneros o con ninguno, o propiamente con combinación de ellos. Los periodos de transición y la frecuencia de los cambios son variables e imprecisos de cada persona, pudiendo ser entre minutos, horas, días, semanas o en periodos más largos. Para los antecedentes de identidad, se provee una organización de manera binaria a partir del lenguaje, hombres y mujeres, femenino y masculino, y entre roles, siendo Money el primero en desarrollar el concepto de identidad de género, bajo el sector de la salud en su trabajo en psiquiatría, trabajando en casos de hermafroditismo, requiriendo que la identidad de género proviene desde la crianza, de asignación de género, principios en los cuales Freud posteriormente verá reflejado en sus postulados, del cual se sustenta nuestra principal postura. Una disculpa si me voy un poquito más rápido, pero el tiempo apremia. Manteniendo claridad en lo que trataremos, realizaremos una propuesta metapsicológica para lo que constituye el psiquismo. El pasaje para brindar dicha identificación lo dividiremos en 3 tiempos. Se brindará una aclaración en que el escrito se ha realizado con el mayor de los cuidados posibles, sin impregnar de juicios o señalamientos ante las perspectivas de género que se hacen mención, o algún colectivo que se reconozca identificado, resaltando que lo aquí mencionado es una propuesta del pasaje perteneciente al desarrollo, destacando que el escrito se mantiene aún en desarrollo. Con ello podemos comenzar con la constitución de la identidad de género, que conlleva una serie de momentos que posibilitan su consolidación. En el primer momento nos encontramos ante sucesos preedípicos. Aquí la atribución de género se dispone al nacer, propuesta de forma extrínseca, teniendo características binarias, y su apropiación no es genital, siendo esta con base en roles y funciones, formando partes del núcleo del yo. Hasta este punto del desarrollo, se nos ha introducido que el ser humano es un ser bisexual, desde sus funciones y la obtención de identificación primaria propuesta por Freud. Sin embargo, aquí se propone una identidad dual por parte del sujeto, es decir, que el infante se identifique con ambos roles, dando paso a una introyección y apropiación de ambas entidades en un segundo momento, siendo este el primer antecedente para el pasaje a una fluctuación de la perspectiva de género. Así, acercándonos a un proceso edípico. En un segundo tiempo, en el segundo momento de la sexualidad, obteniendo una primera forma de identidad de género ante el acceso a la diferencia anatómica entre los cuerpos, femenino y masculino, tomando una nueva significación en el complejo de Edipo. Sugiere una regulación de la sexualidad provista por sus genitales y la elección del objeto sexual, que subyace ante el complejo.
En esta propuesta, dado de la identificación primaria, se sugiere que ante ambos progenitores se fantasea, obteniendo así un segundo antecedente. Entre otras palabras, podríamos pensar que el niño fantasea en penetrar a la madre, en penetrar al padre, en ser penetrado por el padre y en ser penetrado por el padre con apropiaciones femeninas, atribuyéndose introyecciones femeninas que complazcan al padre, excluyendo aquí la elección de objeto en un fin de orientación sexual, sino que nos centraremos en la identificación, aquella que antecede a la fantasía infantil en la realización del acto. Esta fluctuación podría verse en la búsqueda de un Edipo completo fantaseado por el infante. Como hemos visto hasta este punto, hemos mantenido un desarrollo infantil para los tiempos de consolidación. Con ello, hemos de dar un salto hasta el periodo de la adolescencia, momento del segundo tiempo de la sexualidad, al que nombraremos el tercer tiempo. En el tercer tiempo de la consolidación identitaria en la adolescencia, en donde los componentes secundarios que aparecieron en el complejo de Edipo se someterán a un afianzamiento, o por el contrario, encontrarán una vuelta diversa, pero que de todos modos consolida la identidad de género con cierta fijeza, regulando así el modo de goce, ahora genital, y se acoplan a las formas identitarias provenientes en etapa anterior. Los antecedentes marcados en previas etapas se verán reflejados, acompañados de la identidad de la cultura, desde los modelos y formulación de cada época, obteniendo así una vacilación fantasmática y una recategorización identificatoria que conducirá a asumir una posición sexuada y a consolidar la identidad de género. Sin embargo, como lo hemos visto, nuestra propuesta refiere que la posición sexuada se refiere a una fluctuación y la consolidación queda ante un vagar, susceptible al deber social, sujeto a sus antecedentes de las fluctuaciones sexuales. Se propone así la obtención de una ganancia secundaria, sujeta al utilitarismo en la sociedad actual, derivado al cambio de identidad, como hemos visto en este momento anterior, evitando el displacer en las definiciones de un género. Trae consigo, viéndose así inmersos en ambas entidades de disfrute, gozando de ambas entidades. Para concluir con lo revisado, podemos proponer una consolidación de la sexualidad de la identidad de género fluido en las etapas del desarrollo. Ese sería como el bagaje de lo que está viendo en el artículo. Reitero una disculpa si fui un tanto rápido, derivado por el tiempo. Sin embargo, me gustaría saber de su perspectiva si ha quedado claro o si mantienen alguna duda respectiva al tema. ¿Sí? Bien. Ok, bueno, pues muchas gracias a ambos que están presentando sus artículos. Y bueno, esta fue la mesa de alumnos y estrés. Y muchas gracias por asistir y escuchar a los compañeros, al compañero y la compañera. Muchas gracias.